¿cómo están? Bienvenidos al programa. Esto es Al Estilo Juliana y estoy lista ya para arrancar una nueva semana aquí en RPP Televisión. Una semana que de hecho va a ser bastante movida porque el sábado a eso de las 5 o 6 de la tarde todos nos hemos quedado así perplejos cuando nos enteramos que el expresidente Alberto Fujimori, desde la Diroes, donde al parecer le encanta escribir, pues redactó a puño y letra una carta pidiendo por favor al jefe del Instituto Nacional Penitenciario, José Luis Pérez Guadalupe, que por favor le permitiera hablar porque quería dar una entrevista y que esta entrevista se le hiciera a Raúl Vargas, que como todos sabemos es periodista de esta casa de RPP Noticias y además director de noticias de RPP. Lo cierto es que a los pocos minutos, no pasó ni una hora, José Luis Pérez Guadalupe dijo, bueno, vamos a evaluarlo, en realidad todavía no puedo dar una respuesta, es un tema complicado. Pero no dejó pasar ni siquiera un día para volver a salir a hablar y a decir que no, que de ninguna manera le iban a dar esta posibilidad de hablar en una entrevista, de contar lo que él pedía en esta carta, que era expresarse por toda esta ola de rumores que habían, que estaban hablando acerca de las condiciones carcelarias en las que vive y demás, que no iba a hablar porque hay una norma que lo impide. Es un asunto medio complicado en realidad porque la gente se pregunta, ¿esa norma sí existe, pero desde cuándo? Yo me acuerdo que hace 2 o 3 años he entrevistado en diferentes cárceles a violadores, asesinos, y nunca te decían que no, al contrario. Como periodista uno podía entrar ni siquiera a lo caleta, como le decimos nosotros, ¿no? Los reporteros, con la cámara secreta, escondida, oculto en algún lugar del cuerpo. No, entrabas así con tu documento del INPE que te autorizaba como periodista de tal medio de comunicación, con tu camarógrafo, con tu asistente, tu luz, tu tacho, tu micrófono y todo. De pronto empezaron a decir que ya no iban a conceder. Me acuerdo porque yo pedí una entrevista con Juliana Yamoja, si no me equivoco, o con Avencia Mesa, que ni siquiera había sido condenada todavía, y me dijeron que no, por una cuestión de respeto a los deudos. Y ahora parece que están haciendo cumplir esta norma, pero repito, esta norma es ¿desde cuándo? En todo caso, quien se ha expresado, quien ha hablado, quien ha opinado en estas últimas horas con relación a esto que ha sucedido, ha sido el ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra, que para él sí debería hablar Fujimori y participar de esta entrevista. No importa si la hace Raúl Vargas o cualquier otro periodista, el tema es que Ronald Gamarra considera que sería bueno que ejerza su libertad de expresión. Él es mi invitado, Ronald Gamarra. ¿Cómo estás, Ronald? Gracias por estar aquí. Gracias, Juliana. Ronald, muchos, sabiendo lo crítico que eres tú con Fujimori y lo crítico que ha sido, sobre todo en su gobierno, y durante su gobierno, hayas dicho que es una pena que no pueda hablar, que no pueda ofrecer una entrevista. ¿Por qué? Bueno, es que hay diversos planos, ¿no? Para empezar, todos sabemos, Fujimori está condenado por N cantidad de crímenes, y en mi concepto no merece el indulto porque no reúne las condiciones establecidas en la ley, etcétera. Este es un asunto que se debe cerrar de una buena vez y el gobierno debería negarle la concesión del indulto. Pero mientras el trámite esté vigente, evidentemente hay que reconocer que Alberto Fujimori está privado de su libertad, pero no de otros derechos, ¿no? La libertad de expresión es uno de ellos y por lo tanto puede, en principio, brindar entrevistas a medios de comunicación. El INPE, ¿no es cierto?, tiene una norma del 2002, modificada en el 2006, ¿no? Según esa norma, en principio, todos los internos de todos los penales pueden prestar entrevistas, pueden disponer de entrevistas a la prensa, salvo aquellos que estén bajo régimen cerrado especial. Por darte algún ejemplo, base naval. Los que están en la base naval, Obvio. Los que están en Chayapalca, y algunas hasta en terroristas Bordas, y algunas terroristas que están en Chorrillos, ¿no es cierto? En Santa Mónica 2. Exactamente. Y ellos y ellas no pueden, pero todos los otros sí pueden, salvo por mandato judicial o razones de seguridad. Claro, ¿no pero en cierto? ningún momento en esa norma, Ronald, hablan de que no pueden hablar los condenados o investigados por delitos de homicidio o violación sexual. Esta norma, por eso yo decía en la introducción, ¿desde cuándo es? A mí el año pasado me prohibieron hacer 2 o 3 entrevistas, pero antes, hasta el 2010, he hecho, y no una, sino varias. Sí, Juliana, según la norma, para que en el caso concreto de Fujimori, digamos, sí, de una vez para hablar del tema, las únicas posibilidades de impedir que Fujimori exprese su punto de vista, yo estoy en total desacuerdo sin escucharlo de todo lo que va a decir, porque va a repetir mentira tras mentira, pero eso es libertad.
y puede su ejercer, derecho finalmente. ¿no es cierto? Ya, pero ¿qué es lo que dice la ley? La ley dice que solo se puede impedir la libertad de expresión de un interno por dos razones: por mandato judicial, ¿no? Que no es el caso porque en la sentencia de Fujimori no se le impide hablar, y en segundo lugar, atendiendo a razones de seguridad, ¿ya? Y lo que ha dicho el INPE el fin de semana es que es una política institucional no acceder a las entrevistas cuando hay víctimas directas o indirectas. Bueno, por respeto a las deudas. Bueno, ese argumento no está en la norma. No está en la norma. No está, pues. ¿Ya? Entonces, no estando en la norma, en realidad, no debería ser aplicable ni para el caso de Fujimori ni para cualquier otro. Por eso, ante esta situación, te hago dos preguntas. La primera, ¿qué crees que busca o estaría buscando Alberto Fujimori a través de esta entrevista? Y dos, ¿por qué crees que José Luis Pérez Guadalupe, cabeza máxima, autoridad máxima del INPE, no quiere que Alberto Fujimori hable? A ver, en el caso de Fujimori, yo creo que esto es expresión de que el indulto se cayó. Después de la exhibición de las fotografías y la conferencia desastrosa de Kenji, el indulto se cayó, ¿no? Lo segundo es que es una expresión de la mejoría en la salud de Alberto Fujimori, porque si él ahora está en disposición de dar entrevistas, quiere decir que ya no tiene problemas de comunicación, que el problema en la lengua ha sido superado. Y que en el tema emocional también, porque una persona, digamos, deprimida, depresiva, pues no está pintando y no está concediendo entrevistas. Pero en todo caso, que una asesora tan mal para hacerlo, digamos, o decirle, oye, redacta esta carta, que ahí está por si acaso, a puño y letra del expresidente Alberto Fujimori, pidiendo una entrevista y además diciendo expresamente que quería ser entrevistado por Raúl Vargas, director de noticias de RPP. Fujimori sabe que su indulto se cayó. Ya lo tiene clarísimo. Yo creo que él sabe que el indulto se cayó, ¿no? Entonces, que las personas que han estado expresando su solicitud no han cumplido con la tarea, digamos, ¿no? Entonces, él se ve obligado por las circunstancias en una actitud desesperada a salir, ¿no es cierto? A ver si logra revertir el no al indulto que parece que se viene, ¿no? Pero ¿qué podría decir en esta entrevista si no es mostrarse como moribundo, que es lo que ha hecho en el transcurso de las últimas semanas o meses para, digamos, calar en la opinión pública y aparecer como más le conviene, que es como la víctima de este entripado del gobierno que quiere que él se muera en la de Iroes porque todos los que estamos en contra del indulto somos unos desgraciados y no tenemos corazón? Él dice que va a hablar sobre las reales condiciones carcelarias, ¿no es cierto? Pero yo no le creo. Él se va a despachar y va a hablar de todo. Y en segundo lugar, entiendo que Raúl Vargas o cualquier otro periodista en una entrevista con Fujimori no solo le va a preguntar pues sobre condiciones carcelarias. Obvio, por aprovechas favor, ahí, le preguntas todo lo que tienes en mente desde los últimos... Por supuesto, yo creo que 7-8 años. Probablemente desde el otro lado en el gobierno hay gente que prefiere que Fujimori no se exprese públicamente, y en segundo lugar también es un problema ya de manejo de las futuras entrevistas, ¿no? Si se le concede, me imagino que alguien puede estar pensando así, si le concedemos la autorización a Radioprograma respecto de Fujimori, mañana y pasado mañana esto se nos llena de solicitudes y francamente no tenemos cómo administrar eso, ¿no? Mañana Abimael pide una entrevista con un periodista de esta casa de noticias, de este medio de comunicación o de cualquier otro. Claro. Y por ahí alguien va a salir a decir, bueno, él tiene el mismo derecho en todo caso, por más de que esté en un régimen cerrado. Exactamente, ¿no? Pero, en fin, mira, mientras el trámite, yo insisto, ¿no? Mientras el trámite está vigente, hay que actuar conforme a la ley. Y en estos momentos el INPE no ha explicado suficientemente la limitación a Alberto Fujimori para expresarse, ¿no? Yo insisto, estoy en contra del indulto, sé que va a decir mentira tras mentira, etcétera. Pero ese es otro asunto. El tema es que no existe ni mandato en la sentencia que se le impuso, ni se han señalado razones de seguridad para limitar
la autorización de la entrevista, ¿no? Ronald, ¿y qué tan seguro puedes estar, y podemos estar todos, de que el indulto se cayó? No. Porque si uno empieza a recopilar y a recordar y a hacer memoria de todo lo que ha sucedido ahora último, pues empieza con el comentario de Ollanta Humala, que fue él, el propio presidente de la República, quien puso el tema sobre la mesa diciendo: qué raro, me parece súper extraño que los fujimoristas no me pidan esta gracia presidencial. Entonces, claro, los fujimoristas dijeron: ya, queremos el indulto, y lo van a pedir los hijos. Es más, aquí me lo han dicho varios congresistas fujimoristas. Nosotros lo hemos pedido porque quien prácticamente nos dijo pídanlo fue el presidente. Luego estaba clarísimo que indultando el presidente de la República a 4 internos de Lurigancho y Santa Mónica, que esto fue hace 15 días, estaba haciendo como una especie de lobby de antesala a lo que se veía venir, el indulto, que para muchos era casi un hecho. Y ahora se filtran estas fotos que parece que fueron filtradas por la ministra de Justicia, que es una representante del Ejecutivo. En esa línea también hay que considerar que el gobierno ha contratado un abogado para que respalde la postura peruana de ampliación de la solicitud de extradición en la Corte Suprema de Chile, que es inminente también. O sea, el gobierno ha estado dando señales para un lado y para el otro, de esto y de aquello, ¿no es cierto? Yo lo que creo es que este asunto debe terminar, y debe terminar ya. El Estado peruano y el presidente en concreto debe expresar su punto de vista de manera definitiva sobre el tema del indulto de Fujimori y pasar a los temas centrales de este país: el tema del desarrollo, el tema de la inclusión, el tema de la educación, el tema del Movadef. Sobre eso tenemos que hablar, y no sobre Alberto Fujimori, ¿no? Señor presidente de la República, yo creo que usted debe tener una postura definitiva, cualquiera que ésta sea. Yo espero que sea la negación del indulto, y debemos pasar la página para discutir de otros temas más importantes. Da la sensación de que fue una papa demasiado caliente, que sigue siendo una papa demasiado caliente, porque, no sé, yo creo, especulando por supuesto, que llegó un momento en que no sabía qué hacer, y por eso empezó a hacer cosas que no tenían ningún tipo de lógica ni coherencia, que es lo que estamos viendo hasta el día de hoy. Pero lo que tú dices es cierto, y creo que es la sensación de todos los peruanos, que estamos hartos de este asunto, y lo que más molesta es que Fujimori, a pesar de ya todo el daño que le hizo a este país, sigue manejando la agenda política. Exactamente, hay que sacar a Fujimori de la agenda política. Fujimori es una persona que gobernó este país, que seguramente hizo cosas buenas, que hizo cosas malas. Aquellos que creen que hizo un buen gobierno o el mejor gobierno, que lo aplaudan, pero la justicia peruana lo ha encontrado responsable de crímenes, y por lo tanto Alberto Fujimori es un asesino, es un ladrón, está condenado y tiene que pasar sus días en la cárcel, salvo que se presenten situaciones que ahora felizmente no se presentan para él y para su familia, en las que habría que pensar de trasladarlo de ese lugar a un domicilio, ¿no? Pero ese no es el tema. Mientras tanto, olvidémonos de ese asunto y discutamos los temas centrales de este país, ¿no? ¿Podemos decir que al 100% que se cayó el indulto? Yo creo que sí, pero no nos olvidemos que este es un tema político. Y la respuesta no solo va a ser jurídica, sino también política, ¿no? Y yo lamento esto porque creo que incluso, salvo Kenia y Fujimori, creo que en el fujimorismo la gente no está pensando en la vida, en la salud o en la integridad del propio Alberto Fujimori, sino en cálculos políticos. Eso lo dijiste ahora en una entrevista y me llamó mucho la atención. Están traficando con Alberto Fujimori. Yo creo que es una persona condenada por crímenes atroces, es un anciano, hay que dejarlo en el penal donde se encuentra, y en el futuro, si se presentan circunstancias distintas, la democracia no es boba, pero es generosa, ¿no? Y es humana, y nadie puede morir en la cárcel. Pero ese momento no es hoy día. Los fujimoristas han negado, han dicho que no existe una división dentro del partido. ¿Tú qué crees? ¿Que existe esta división? Y si realmente existe, ¿quiénes son los líderes, las cabecillas, digamos, de ambas trincheras? Bueno, sí, por supuesto, hay mucha división, ¿no? Hay personas que le venden una idea o están detrás de Keiko, ¿no es cierto? Y hay otras, más de la vieja guardia, digamos, que están con el propio Alberto Fujimori, ¿no? Y hay evidentemente diversas perspectivas de cómo hacer las cosas, ¿no? Mire, yo creo que para el bien del Perú, el propio fujimorismo se debería democratizar. Sí. ¿No? Se debería democratizar, ¿no es cierto? Y olvidarse, en realidad,
de esta prédica y práctica autoritaria, ¿no? Muchos dicen que fueron las fotos que el diario La República hizo públicas el jueves o el viernes mostrando las condiciones carcelarias de Fujimori, lo que se trajo abajo el tema del indulto. Pero hay otros que dicen que así no hubiesen aparecido nunca esas imágenes. Con la conferencia de prensa de Kenji ya el tema estaba, digamos, por el suelo. ¿Tú qué opinas de ese momento preciso, cuando aparece con su croquis, con su mapa, Kenji? Yo lo que creo que la única persona realmente preocupada por la vida y la salud de Alberto Fujimori es Kenji Fujimori. Nadie más en el Fujimorismo, ¿no? Sí. Pero lamentablemente no ha sido el mejor defensor del indulto. ¿Ni siquiera ¿No? Keiko Ronald? No. Yo creo que en verdad, desde mi punto de vista, si quieren, desde el otro lado, ¿sí? ¿no es cierto? Yo veo que la única persona que está preocupada por la vida de Alberto Fujimori es Kenji Fujimori. No hay otro. Por lo tanto, reiteras y reafirmas que este ya no es un asunto de salud, un asunto de altruismo, de que están preocupados por la vida de Fujimori, sino algo absolutamente politizado. Es absolutamente política, ¿no? Ahora, del otro lado también, y a propósito, ¿no? Las autoridades no necesitan estar filtrando fotografías, ¿no? Yo creo que lo que corresponde a una autoridad es convocar a una conferencia de prensa y señalar cuáles son las condiciones de alojamiento de un interno o de varios internos. Eso es lo que corresponde, ¿no? Pero no, pues ya estamos grandecitos para que una autoridad, ¿no es cierto?, con todo el poder que tiene, con toda la investidura que se le ha dado, esté jugando también, ¿no? Bueno, Eda Rivas, que es la ministra de Justicia, ha negado lo que muchos le imputan, que ha sido ella la que filtró estas fotografías a los medios de comunicación. Fue un día, tomó la fotografía y al próximo día salieron publicadas en algunos medios, ¿no? Y está el cuaderno de registros de la Aunque yo he estudiado ya hace bastantes años en una escuelita fiscal, a mí me enseñaron en matemáticas que 1 más 1 son 2, ¿no? Y yo aquí, en ese tema, veo que 1 más 1 son 2. Entonces, ¿por qué José Luis Pérez Guadalupe, que supuestamente fue la persona que acompañó como jefe del INPE a la ministra de Justicia a esta visita por la DIROES, donde aparentemente tomaron las fotografías, ahora sale a decir que lo que hemos visto en imágenes de la situación en la que vive Fujimori, pues no pertenecen a una cárcel dorada ni nada por el estilo, ni a grandes lujos, sino a una situación un poco más cómoda de la que sobreviven la mayoría de internos? Es un comentario bastante creo, injusto para los que conocemos las cárceles y las condiciones de los penales de este país, donde tienes que pagar 5 soles por un colchón al día para compartirlo con 3 o 4 personas y encima para que no te violen. Bueno, sí, pero en principio yo quiero señalar una vez más mi respeto por Pérez Guadalupe, ¿no? Yo creo que es un buen funcionario público. Creo que lo que él no es capaz, de lo que él no sería capaz de hacer en el INPE, nadie más lo va a hacer. Las posibilidades de reforma del sistema penitenciario, creo en gran parte, pasan por lo que puede y debe hacer Pérez Guadalupe. Sin embargo, ¿no es cierto?, creo que tiene algunos errores. Las declaraciones no son las mejores, ¿no? Pero digamos, yo creo que, a ver, para decirlo de la mejor manera, que las condiciones en las que vive Fujimori no son las de un rey, pero tampoco son las de un preso. No, pero si tenemos, digamos, como referente, ¿no? Si lo vamos a comparar con la celda en la que vive cualquier interno, eso es una cárcel de lujo, es un hotel 5 estrellas. O sea, basta con darte una vueltita por Lurigancho, por Sarita Colonia, Castro o el penal de Pucallpa de Iquitos. Ojalá, de Iquitos, para darte cuenta de la diferencia abismal. Ojalá, Juliana, que estos temas, digamos, aledaños al asunto Fujimori, en verdad pudieran preocupar a las autoridades para que en efecto haya una reforma del sistema carcelario, ¿no es cierto? Porque evidentemente quienes están allí, muchos de ellos, han cometido un delito y están pagando una sanción, ¿no es cierto? Pero los penales no pueden ser pues depósitos de hombres y de mujeres, ¿no?
tiene que ser un espacio en el cual se generen nuevas oportunidades o una segunda oportunidad para esa persona, ¿no? Sí, pues pensar en la reinserción social y en el cambio, cuando uno tiene que sobrevivir en condiciones infrahumanas, porque vivir así es vivir prácticamente en una cloaca, es realmente imposible. Quédate, Ronald, conmigo un rato más, que tenemos que hacer una pausa comercial y regresamos para hablar de este asunto que me parece súper interesante, ¿no? De cómo tenemos que tomar este tema que ya tiene que ser oleado y sacramentado. Le corresponde solamente a Ollanta decir no al indulto o sí al indulto. La papa caliente, como decíamos hace un rato, la tiene él en las manos, y en todo caso analizar este asunto, pero para dar paso a otros temas que son absolutamente importantes, no solamente a nivel político, sino y sobre todo a nivel social, de los cambios que tenemos que hacer y ya inmediatamente, porque el tiempo está pasando y se está haciendo muy poco para beneficiar al resto de peruanos que seguramente y de hecho lo necesitan más que Alberto Fujimori. Vamos a una pausa comercial y regresamos con el ex procurador anticorrupción, Ronald Gamarra. No se muevan.